nos acompaña Horacio Pérez Peña, quien es JUD de Coordinación de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la SEDECO de la Ciudad de México. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Paola, muchas gracias por invitarnos nuevamente aquí a platicar de los esfuerzos que hemos estado llevando a cabo para poder modernizar los mercados públicos de la Ciudad de México. Pues uno de estos esfuerzos, y es una realidad también con la que ya cuentan, aprovechando de la tecnología, ¿no? Las terminales puntos de venta. ¿Con qué propósito ustedes empiezan a implementarlo ya hoy en los mercados públicos? Sí, la intención justamente es modernizar los mercados, buscando incrementar el flujo de gente que asiste a los mercados públicos de la Ciudad de México y, por supuesto, que los locatarios incrementen sus ventas. Hemos ingeniado este programa por indicaciones del maestro Salomón Chertorivsky, que una de sus líneas de trabajo es precisamente modernizar estos mercados. Uno de los factores centrales ha sido la aceptación de estas tarjetas bancarias. Lo hemos hecho porque hemos notado que un locatario que acepta tarjetas de crédito vende 2.5 veces más que un locatario que no lo hace. Pues eso ya está comprobado, Sí, al hemos final, hecho que han incrementado sus ventas, ¿no? Sí, así es. Desde antes de iniciar el programa ya sabíamos que se iban a incrementar de esta manera. Okay. El año pasado llevamos a cabo un programa piloto en el cual visitamos 5 mercados: Arcos de Belén, Musquis, Pujibet, Granada y Juárez, perdón. Con estos 5 mercados fue una etapa de aprendizaje, ahí vimos cuáles eran las necesidades, cómo adaptarlo, y este año ya hemos podido visitar mucho más mercados. Por lo pronto ya tenemos funcionando perfectamente en estos 5 mercados las terminales, y tenemos otros mercados como Palacio de las Flores, Mixcoac, Río Blanco y próximamente Beethoven. Que se están por implementar. Sí, que ya se está implementando, ya está en etapa de llevarse a cabo. Lo que hacemos nosotros no solo es llevar la posibilidad de usar el dispositivo, sino obviamente también llevamos una etapa de verificación para estar seguros de que están funcionando correctamente. Ahora tú traes el dispositivo físico, ¿no? Así es. Para que lo podamos ver, y bueno, también creo que el funcionamiento es muy fácil, ¿no? Práctico, sí, por supuesto. También para ellos, ¿no? Este es el celular, bueno, este es un celular, pueden utilizar el celular que ellos quieran, este es el dispositivo lector. Lo que tendría que hacer el locatario es únicamente introducir la tarjeta de este modo. Okay. Y aquí aparece una pantalla en blanco en donde ellos ponen la cantidad en la que van a ingresar de cobro, y después se pone en blanco, ahí el cliente hace su firma con el dedo. Es como una firma electrónica ahora. Exactamente. Sí, ¿no? Y entonces ya le preguntan al cliente si quieren recibir un correo electrónico o un mensaje de texto con su recibo para que vean cuánto le cobraron. Y ¿sabes qué? Yo creo que algo que resalta dentro del funcionamiento de estas terminales punto de venta o de forma digital, como nos lo estás mostrando, yo creo que a ellos como locatarios les simplifica muchísimo el cobro, y tú cuando vas a comprar los productos crees que es un método seguro, ¿no? Y que al final te va a llegar tu comprobante de manera electrónica o no, pero ahí lo vas a tener, ¿no? Por supuesto. Una de las ventajas que tiene, por ejemplo, los locatarios se olvidan de billetes falsos. También. Desaparece eso, ya no están cargando dinero en la bolsa ni el cliente ni el comerciante, y vaya, tiene una gran aceptación, estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Quiero comentar también a la mente un caso en el mercado de San Ángel, conocido como Melchor Musquis. Hay un locatario que ya ha logrado hacer ventas en un mes por más de 30,000 pesos con esa terminal. Entonces estamos muy contentos, así tenemos varios casos de éxito que algún día, si nos invitan, los podemos venir a presentar. Entonces, uno de los motivos será realmente la comodidad como cliente, ¿no? De que vas a un lugar a hacer tus compras, todo lo que necesitas, porque además en un mercado encuentras todo lo que necesitas para tu despensa básica, ¿no? De la semana. Por supuesto. Y que además lo puedes pagar con tu tarjeta de crédito o de débito sin tener que cargar tú también como cliente el efectivo, ¿no? Que luego resulta ser muy peligroso. Sí, peligroso, a veces incómodo, ya nadie le pagan Claro. con efectivo, a todo mundo le pagan con una tarjeta. Entonces ya nada más, ya no tienen que ir al cajero a sacar dinero para después ir al mercado. Me imagino que se va a estar implementando esto así, ¿no? A lo largo de los meses del año en diferentes mercados, ¿no? Hasta Sí, que tenemos planeado ir cubran a en todos la los totalidad. mercados en este año. ¿Cuántos si es mercados posible. tiene la Ciudad de México? Tiene 329 mercados y en total hay más de 72,000 locatarios. Un número o comerciantes. importante. Sí, es un número importante. Hay que tomar en cuenta que algunos locales, como es negocio, yo tengo un local, mi hermano tiene el otro, mi hermano tiene el otro, entonces hay un poco menos de comercios de esos 72,000, pero los locales son 72,000. Okay. Esto también le da la ventaja al comerciante. Por ejemplo, se me ocurre alguien que vende la comida corrida. Pensemos que puede llevar la comida corrida a una oficina y entonces cobrarles con tarjeta de crédito. Ahí está el comerciante logrando un mercado cautivo, porque la gente le va a ser muy cómodo que cada día le lleven su comida con
Va a ser muy cómodo. Y en muchas ocasiones ya si de confianza se trata, ¿no? Porque hay muchos locatarios en los que podemos confiar, evidentemente. Realmente solamente pasar los dígitos de la tarjeta, ellos hacen el respectivo cobro y tú estás en tu oficina concentrada en tu trabajo, ¿no? Nada más te llega la comida, ¿no? Así es. Sin duda a un determinado horario y de una manera muy cómoda, segura, pero sobre todo práctica. Claro. Muchísimas gracias. Como gracias. siempre, Horacio Pérez Peña, quien es HUD de Coordinación de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la SEDECO de la Ciudad de México. Gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego, gracias por la invitación. Gracias de verdad por esta información. Excelente programa.